7 de la mañana con 44 minutos, 7:44 minutos. Saludamos con el doctor Franklin Ramírez, sociólogo, docente universitario, investigador que nos acompaña vía telemática. Franklin, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. El presidente de la República se ha salvado en 3 ocasiones de perder su cargo en el tema de la revocatoria, que finalmente no se ha dado paso en la Asamblea Nacional, que no hubo los votos, y finalmente con este acuerdo entre la dirigencia indígena que puso fin al paro nacional de 18 días. Paralelamente ha modificado parte de su gabinete, algunos relacionados directamente con los motivos de la protesta, aunque según el presidente de la República, la protesta como tal no ha motivado los cambios en su equipo de gobierno. ¿Cómo se analiza este tema ahora? ¿Qué dirección va a tomar el gobierno con los cambios en el gabinete ministerial, donde ha colocado nuevamente a representantes del sector empresarial? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Sí, a mí me parece que los cambios no se corresponden con la demanda social, con la impugnación social que vivimos durante 18 días, con el conjunto de necesidades básicas insatisfechas que demanda la población. Parece que es un enroque dentro de su mismo equipo, aparentemente para buscar mayor eficacia dentro del modelo, me parece a mí, sobre todo cuando uno ve lo de economía. Y ve que muchos viceministros han ascendido a ministros, entonces él sigue jugando en su club, en su equipo pequeño. El recambio de gabinete no abrió hacia otras fuerzas políticas, no fue una ficha para ampliar, para acordar con otros actores, y tampoco hay ninguna señal, así a primera vista, ninguna señal de cambio de rumbo, ¿no? Sino de quizás buscar mayor eficacia dentro del mismo modelo, lo cual a mí me parece que es desoír a la demanda social, desoír la impugnación que desde 2019 venimos escuchando de parte de la sociedad en relación al acuerdo con el Fondo Monetario y el régimen de austeridad y dinámica neoliberal que vive el país. Franklin, qué gusto, buenos días. Sí, coincido con eso y yo quisiera repetir algo que mencionaba hace un momento porque algunas personas, digamos, en esa misma sintonía decían, da la impresión de que el presidente en realidad no entendió la protesta, el mensaje que se le envió desde diferentes sectores, no únicamente la CONAIE, el cambio en el manejo que debería haber de la política pública y demás. Pero yo más bien, y coincidiendo con algunos otros colegas suyos, analistas, académicos con los que hemos tenido la oportunidad de conversar, más bien veo que el gobierno no se va a salir de su línea porque están muy convencidos de lo que ellos quieren. O sea, no están trabajando y no están operando para satisfacer las necesidades de las grandes mayorías, sino las de ellos. Ellos están buscando, digamos, acelerar el paso para concretar sus objetivos, no los objetivos de país y tampoco creo yo los objetivos que ellos se plantearon dentro de su programa de gobierno, ¿no, Franklin? Sí, sí, comparto en el sentido de, o sea, en dos cuestiones. La primera es que Lazo, su gobierno, su grupo más cercano, es un grupo profundamente ideológico, dogmático. Ellos creen no solo en la economía de mercados, sino tienen un decálogo libertario que radicaliza estas tesis de la economía de mercado. Es un presidente dogmático, radical, súper ideológico, va por la suya, ¿no? Ahí la cuestión política, la cuestión del acuerdo, de conceder, de esperar un poco, de cambiar de dirección, no existe en su mapa, en su esquema de comprensión de la política y de comprensión del mundo. A esto me refiero con la idea de alguien radical y dogmático. Y al mismo tiempo, a mí me parece, claro, que es un gobierno que siente que va cumpliendo con sus objetivos y que no tiene por qué cambiar de rumbo. Entonces hay que quebrar al Estado, pues aceleramos en eso, hay que seguir con la brújula de las privatizaciones, no nos desviamos. Ayer el ministro Arosemena como que daba a entender que va a seguir el rumbo, pero con algo más de política social, que es otra forma de leer la crisis de junio, ¿no? Es decir, sí es verdad que el modelo ha sido implacable, la austeridad a toda máquina. Ahora le vamos a dar un poquito de política social a la gente y con eso va a estar bien. Uh-huh. Quizás Arosemena
abren un poco el grifo, ya dijeron que van a aumentar el bono de desarrollo humano, pueden hacer algo más al respecto. Entonces, a esto me refiero, ¿no? Un poco más de eficacia, un margen de legitimidad, no sé si de legitimidad, un margen de movimiento mayor para responder a ciertas demandas sociales, pero sin tocar el grueso del modelo, porque ellos perciben que está bien, ellos perciben que están yendo hacia sus objetivos y les es indiferente la demanda social, los otros intereses sociales, y les es indiferente el juego político sobre todo, porque esto significa ir en un solo carril sin mirar a los costados. El gran problema es que hay conflictividad social, hay demandas sociales, hay movimientos populares, entonces uno ve que hay un choque de trenes que puede volver a repetirse porque la gente la está pasando muy mal en su vida cotidiana. Ahora, Franklin, a mí hay algo que me llama la atención y que creo que valdría la pena también una reflexión suya, y es, una cosa es lo que dice ayer en el discurso Arosemena, que sí, que ahora sí vamos a empezar a preocuparnos de la inversión social, de la obra pública, de buscar equidad y de tales, pero lo dice un ministro que en su pasado, y digamos, nuevamente retomando lo que decía nuestro invitado hace un momento, que hay un grupo muy cercano que es súper ideológico de parte del equipo del presidente Lasso, y uno de esos es precisamente Arosemena, y Arosemena antes se mostraba, digamos, como uno de los principales detractores de lo público. O sea, él es de los que quiere cada vez menos presencia del Estado. Entonces, ¿con cuál versión de Arosemena nos quedamos, Franklin? ¿Con la del empresario, presidente, past president, como le dicen, ¿no? Los de la Cámara de Comercio de Guayaquil, o nos quedamos con el ministro de Finanzas de Lasso? Sí, efectivamente, o sea, las señales que uno ve es una señal de no escuchar, de reforzar las cuerdas ideológicas del gobierno, de insistir en esa agenda. De hecho, de cara a las negociaciones con la CONAIE, en estas mesas técnicas y los 90 días de espera, uno dice, ¿con qué equipo, con qué recursos es que el gobierno va a poder dar cuenta de eso? Entonces, otra vez, ¿no? Esta pregunta de nos mintieron otra vez, y la posibilidad de que el conflicto social se vuelva a reactivar está latente, ¿no? Es difícil de entender, salvo si uno toma muy en serio esta idea de que es gente dogmática, radical y que va por lo suyo. No hay otra. Entonces, el problema es que no se puede gobernar sin escuchar a la sociedad, sobre todo si es que tienes 10% de credibilidad, si no tienes una fuerza, un bloque importante en la mayoría. Eso es autoritarismo, eso no es democracia. No se puede gobernar en estas circunstancias sin escuchar a la sociedad. El conflicto otra vez va, o sea, está ahí, latente, y en esas condiciones no veo por dónde haya válvulas de escape. Yesenia decía algo al inicio de la revocatoria del mandato. Y un gobierno no escucha a la sociedad, sigue por la suya, y además es frágil, débil, y solo está sostenido por las fuerzas del orden y las grandes élites. Y además se cierran las válvulas de participación que tiene la sociedad institucionalmente para expresarse. O sea, ¿por dónde puede fluir la conflictividad? Lo que acaban de hacer con el revocatorio es cerrar una válvula que podía haber dado a la sociedad la expectativa de organizarse, de movilizarse, recoger firmas, que es un mecanismo democrático, igual que la muerte cruzada, igual que una consulta popular, pero están cerrando esa válvula. Y toda la teoría en la ciencia social sabe que cuando no hay mecanismos de procesamiento institucional de las demandas sociales, las acciones extrainstitucionales, la movilización en las calles, tiene mayor probabilidad de suceder. Franklin, usted mencionaba que los cambios en el gabinete no responden a la demanda social, que van a mantener su esquema, su modelo y obviamente su ideología. Y con esos antecedentes, sin atender demandas, por ejemplo, de cambios en el sector de la salud, más allá de haberla sacado la ministra Jimena Garzón, sin dar el nombre de quién va a asumir esa cartera de Estado, y sin mover del cargo al ministro del Interior. En esas circunstancias van a comenzar mañana estas mesas de diálogo encabezadas por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. ¿Qué posibilidades de credibilidad y de éxito pueden tener estos intentos de conversar y de concretar los acuerdos a los que se llegó para poner fin a este paro de 18 días? Sí, como decía antes, las expectativas no son muy halagadoras para el movimiento social, para el conjunto de los intereses sociales.
dada este recambio cosmético del gabinete de Lasso. De todos modos, es un proceso que se va a dar, habrá que esperar los 90 días. Son salidas institucionales que el movimiento social, que el movimiento indígena ha acogido, y hay que tener un margen de expectativa, de espera al respecto. Pero yo diría que al mismo tiempo hay que poner la mirada en los otros actores de este juego, porque ahora estamos como CONAIE versus gobierno, pero ¿qué pasa con la asamblea? ¿Qué pasa con los partidos políticos? Me parece que ahí también, ¿no? Hasta qué punto una parte de la agenda de la CONAIE puede procesarse desde la asamblea, qué fichas van a jugar los movimientos políticos de cara a un acuerdo parlamentario que también presiona al gobierno para tomar otro rumbo de iniciativa política. Efectivamente, en la crisis de octubre intervinieron con la muerte cruzada, pero me parece que fue una intervención acertada, pero que todavía tienen un margen de maniobra y que podrían intervenir para evitar que la conflictividad se expande, y sobre todo para incidir en las decisiones del Poder Ejecutivo. Entonces también, ¿cómo se va a el correísmo, Pachacute? ¿Oyeron también el mensaje de las calles de junio de 2018 o van a seguir haciendo su juego pequeño, de sus cálculos en la relación de gobernabilidad con un gobierno que está de espaldas a los intereses sociales? Ahí me parece que la expectativa también debe estar puesta para los meses que vienen. Hay algunas cosas, esto último me llama mucho la atención y es súper interesante. Quizás las organizaciones políticas no deberían estar pensando únicamente en clave electoral con respecto de lo que son las elecciones del 23, sino ya empezando a procesar justamente los mensajes que se escucharon durante los 18 días de protesta, ¿no? Muy importante lo que dice Franklin Ramírez. Pero yo le quiero trasladar dos inquietudes a la par de esta, que también sería bueno más profundidad sobre aquello, Franklin. El rol de los partidos políticos que se inclinan hacia el sector progresista, quizás atendiendo más las necesidades de los ciudadanos. Uno, ¿cuál es el rol que juega la más alta jerarquía de Fuerzas Armadas, que se mantuvo muy cercana al presidente Lasso, y tomando en cuenta además cuál ha sido el rol histórico que han tenido Fuerzas Armadas en, digamos, procesos de desestabilización que vivió la democracia en el país, lo de Bucaram, lo de Gutiérrez, lo de Maguab, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro, el liderazgo de ISA, lo que vimos al finalizar el paro, ¿es ficción? ¿Es, digamos, simplemente una suerte de comunicación asertiva en el momento exacto, o en realidad ISA puede construir un liderazgo que vaya incluso más allá del movimiento indígena y la CONAIE? Respecto a lo primero, sin ser yo un gran conocedor de las Fuerzas Armadas, es evidente que en esta crisis tuvieron un protagonismo, que el ala militar y policial fue de algún modo la que condujo la gestión de la crisis casi a lo largo de los 18 días. Hay una presencia de militares de servicio pasivo en puestos estratégicos y con discursos bastante conservadores, autoritarios y de vieja doctrina de seguridad nacional. Se ve que están muy cercanos a Lasso y son una de sus columnas vertebrales. Ya no son las Fuerzas Armadas, diría yo, que tenían alguna rémora progresista, nacionalista, que vimos actuar en los 90 hasta en la caída de Maguada a inicios del siglo XXI. Esto parece que no existe, es una fuerza como reaccionaria, y que además ahora está atravesada por lo que hemos leído en las noticias, por las dinámicas de la economía criminal, esta idea de los narcos, o sea, hay una cosa opaca, oscura, que yo imagino, esto es pura especulación, también incide en la fuerte relación entre esa cúpula y el propio presidente, ¿no? Esto es algo que hay que investigar mucho más, pero no parece descabellado pensar que este nuevo escenario, con una economía criminal muy presente en el país, no esté incidiendo en las relaciones entre Fuerzas Armadas y poder político. Por otro lado, respecto a lo de Leonidas Issa, a mí me parece que ya vimos una irrupción de este dirigente indígena en octubre de 2019. Entonces, lo que vemos ahora evidencia que no se trató simplemente de un azar o de la virtud puntual de un dirigente frente a la protesta,
sino que estamos efectivamente frente a la emergencia y consolidación de un liderazgo político que surge al interior del movimiento indígena y que yo creo que en el paro de junio 2022 se configura como un liderazgo político nacional, ¿no? Lo que está en juego y está por verse de esa transición, ¿no? de cómo Leonidas Diza, una vez que finalice su mandato en CONAIE, en dónde se asienta, porque es claro que él tiene una visión del país, un proyecto del país, tiene una capacidad de interpelar, de comunicarse con los sectores plebeyos, con los sectores populares, precarizados y más allá. Estamos frente a la emergencia de un líder nacional. La pregunta es de qué modo va a ser esa transición de ser un dirigente, digamos así, de un movimiento, un dirigente sindical, gremial, por decirlo de algún modo, y pasa a ser una figura política nacional. ¿Será a través de Pachacútec? ¿Será a través de un nuevo espacio, de una nueva plataforma? ¿Será la Asamblea de los Pueblos que se expande como espacio de representación popular por fuera de los partidos que muestran un juego pequeño y como decías que están pensando ya en las elecciones, ¿no? La Revolución Ciudadana lanzó la candidatura en Guayaquil en medio de la protesta de junio de 2022. No entendía bien cuál era el mensaje. Entonces, a mí me parece que Isa se ha posicionado como el actor político más importante del país en este momento, y lo que está por verse, insisto, es cómo va a construir ese liderazgo nacional, popular hacia adelante. Es una figura que se ha labrado a sí mismo, se ha construido, se ve mucho disciplina, mucha reflexión, mucha autoconstrucción, digamos así, en el marco de un movimiento colectivo también impresionante, que yo creo que ya dio el salto hacia lo nacional, pero todavía tiene mucho camino por delante. Habrá que ver cómo hace esta trayectoria. Franklin, usted mencionaba hace unos instantes que al haber negado el proceso de revocatoria en contra del presidente de la República se ha cerrado una válvula de manifestación o de participación de la ciudadanía. Hay otros colectivos que van a insistir en este proceso, pero ya con este antecedente, ¿qué posibilidades tienen estos otros procesos de salir exitosos y poder continuar con eso? Y si eso no ocurre, que es seguramente lo que va a terminar pasando, ¿cuál va a ser esa válvula de escape que tengan las personas, las organizaciones que no estén conformes con la gestión gubernamental si no se toman esos correctivos necesarios que debe hacer el presidente de la República? Sí, primero a mí me parece saludable que se insista en eso, si es que, digamos, hubo algunos errores que otros colectivos los subsanen, que se preparen. Sabemos que tal como está diseñada el revocatorio le da demasiado poder a la institución electoral, cuando es una institución de democracia directa, y la institución electoral no debería tener el papel dirimente, sino simplemente procesar. Esto es una institución de democracia directa. Entonces ese diseño claramente dificulta la voluntad de participación directa de la ciudadanía. Pero el escenario es, ¿no? Un presidente que no escucha. Si sales a las calles, eres terrorista. Si planteas muerte cruzada, eres golpista. La revocatoria cerrada. Entonces, efectivamente, es un régimen autoritario. El autoritarismo supone la imposición de una voz por fuera de los intereses generales, por fuera de la voluntad popular, y sin capacidad de las otras instituciones del Estado de jugar y de incidir en la conducción del gobierno, de las decisiones políticas. Uno podría pensar qué válvulas le quedan al gobierno, a la ciudadanía: formular proyectos de iniciativa popular normativa directamente, procurar una consulta popular, por si usted está de acuerdo con que sigue el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. O sea, yo creo que siguen habiendo mecanismos institucionales, pero claro, la señal a la sociedad es no lo usen porque todo está cerrado. Esta es la señal. Entonces, lo que va a suceder es que la sociedad va a dar la espalda también a esos mecanismos, y la dinámica de participación va a suceder de forma cada vez más conflictiva y beligerante en las calles, porque el diseño institucional o el modo en que las élites están usando las instituciones cierra las puertas para un mecanismo razonable de
dialógico, deliberativo, de procesamiento de los intereses, ¿no? De todos modos, hay todo un debate ahora otra vez si la muerte cruzada se puede volver a aplicar. Me parece que la sociedad otra vez va a presionar en eso. Hay quienes dicen que ya no se puede, hay quienes dicen que se puede por un dictamen de la Corte, que eso está abierto, que está claro. Entonces vuelve a estar ahí, porque es un presidente demasiado frágil en términos de apoyo popular, de apoyo político legislativo, y porque su agenda no está respondiendo a las demandas de las grandes mayorías y al contrario está volviendo la vida más insufrible. Entonces es poco probable que no haya o conflictividad o presión hacia las instituciones para resolver el conflicto. De todos modos, hay que dar un compás de espera a este nuevo gabinete. Las señales son muy desalentadoras, pero hay que dar un compás de espera. La sociedad debe jugar en términos democráticos, no poner en riesgo frente a un régimen que recurre a la violencia con facilidad, no poner en riesgo a la sociedad, dar un margen de espera para ver qué pasa, ¿no? Pero en efecto las señales son desalentadoras. No hay voluntad de escuchar las grandes demandas sociales. Dentro de ese desaliento, y una de las cosas que me quedó claro dentro de lo que no entendí del discurso de ayer del presidente, le restó valor a la operación política ayer en el discurso de posesión de los ministros. Dijo que él no necesita operadores políticos, además reduciendo el rol del operador al reparto de hospitales, porque a eso se refirió concretamente, y creo que la mayoría de ecuatorianos recordamos lo que sucedió durante el gobierno de Moreno, cómo se compraron votos aparentemente con el reparto de cuotas, esa suerte de clientelismo a partir de gobernaciones y hospitales en provincias. Pero el presidente reduce la operación política al reparto de algo, cuando la política es más que repartir cargos públicos. Franklin, ¿por qué el presidente lo expresa así? O no lo entiende, o lo entiende demasiado bien, y lo que está diciendo a los ecuatorianos es: a mí no me importa conversar con Nunes, ni con Pachacuti, ni con nadie, o sea, yo me voy a salir con la mía, y la vía es esta, no conversar con nadie. Sí, como yo decía hace un momento, cuando defino a Lazo como un político radical, dogmático y autoritario, es porque no tiene, entre otras razones, porque no tiene ninguna comprensión sobre el lugar, el papel de la política en la sociedad. No existe. Es como un gerente de banco que toma decisiones, no tiene que mediar con nadie, que no tiene que negociar con nadie. Parece que un presidente impulsivo, visceral, caprichoso, como lo hemos visto ya desde la primera vez que perdió una votación en la Asamblea y que llamó golpistas a todo el mundo. Entonces, no existe una idea de la política como diálogo, negociación, como concesión, y que supone, además, en lógica democrática. Yo imaginaba que después de una crisis así el gobierno podía reactivar la tesis del encuentro y decir, no sé, a la izquierda democrática que votó a su favor en la muerte cruzada, al Partido Social Cristiano: hagamos un gabinete amplio, pongamos nuevas figuras, corrámonos un poco al centro. Era lo racional, era lo democrático, daba alguna señal de corrección. Pero no, y es efectivamente esta visión. Entonces él piensa que la política solo es un intercambio sucio de intereses, y por lo tanto no recurre a ellos, sino se refuerza en su cordón umbilical, se refuerza con los chicos de la Fundación Ecuador Libre, que han demostrado nula capacidad de gestión pública y un dogmatismo brutal respecto al Estado y a la economía. Básicamente no existe, o sea, la política como conexión, como concesión, como negociación, que son virtudes de la política democrática, para un gerente caprichoso no existen, y es básicamente solo reposarse en su burbuja y avanzar desde esa lógica. Por eso es que no hay ninguna señal alentadora en términos democráticos. Es bastante triste tener que decirlo. Franklin, para finalizar, yo sí quisiera un criterio respecto a unas declaraciones dadas por el presidente de la República, que hablaba de que si las paredes del Palacio de Gobierno podrían hablar, si conocerían aparentemente los intentos o casos de corrupción, o intentos en casos de corrupción. ¿Cómo queda el presidente de la República si él dice si las paredes hablarían y si conoce de casos de corrupción? Lo lógico, digo yo, como ciudadana común y corriente y como periodista, lo lógico no debería ser que denuncie esos casos de corrupción, que presente las denuncias respectivas ante la Fiscalía, y si tiene las pruebas, que las demuestre, no se quede así como en un enunciado de que si las paredes hablarían.
las paredes nunca van a hablar, pero aparentemente hay casos de corrupción que han llegado al Palacio de Gobierno por las propias declaraciones del presidente de la República. Sí, lo oí. Con Herbas también fue algo así, ¿no? Ya lo vimos, o sea, no es la primera vez que él se pone en los altares de una moral impoluta, a partir de la cual denuncia a políticos sin escrúpulos que seguramente irán a visitarlo con esas intenciones, de esto no lo dudo, pero que a partir de esa moral impoluta que lo coloca en los cielos, él simplemente también se desentiende de la justicia, se desentiende de la fiscalía. Es esta sensación de superioridad, ¿no? De este personaje, como no, yo no me meto en esa política sucia, yo escucho y me retiro a mis laberintos y sigo con la mía. Que es un poco lo que vimos también en los 18 días de octubre, donde él no pudo poner el cuerpo, donde no pudo estar, donde se esquivó, donde se esfumó, porque él juzga que es... Que vive en otra órbita superior y distinta a la del común de los mortales, sea políticos inescrupulosos, sea dirigentes sociales, sea las cochinas demandas populares de gente que está sufriendo mal. Él se pone por encima y por afuera. Entonces, claro, si no le interesa la política, después cada tanto yo me imagino que como viene haciendo la derecha desde el giro de Lenín Moreno, tienen instituciones de la justicia para extorsionar, para presionar a los actores políticos, que esa es la otra forma del autoritarismo que cobra cuerpo, que ha cobrado cuerpo en estos años. No creo en la política, pero obtengo votos de los políticos porque les amenazo con un juicio, les tiro la Contraloría, van por acá. Entonces esto cierra la pinza y eso fue lo que uno piensa, que esos votos que le salvaron de la muerte cruzada vienen por ahí, porque si es un presidente que no dialoga, que no cede, o sea, él renunció a persuadir de las virtudes de su proyecto, renunció. O sea, el día no le interesa que la gente le apoye, entonces él piensa que tiene la razón, va por la suya y esto se va a imponer por las buenas o por las malas. Y para imponerlo por las malas tiene recursos de las fuerzas del orden, recursos judiciales y el cierre de todas las pinzas democráticas que la Constitución dispone. Entonces es un escenario macabro, trágico en el sentido democrático, y que si no hay un ápice que no la hay, de unas señales de giro político, va a volver a abrir la conflictividad y sobre todo va a aumentar el sufrimiento social, el padecimiento de las grandes mayorías. Y hoy sí, ahí hay que invocar otra vez a las fuerzas políticas. Se requiere mayor acción, se requiere iniciativa, se requiere formar acuerdos amplios. Ya mostraron que hay 80 votos. Se requiere dar otras señales. El principal poder del Estado debe estar activo en estas circunstancias. Hay que organizar también esos intereses sociales dispersos. Quizás Lasso y su gabinete creen efectivamente que lo que la CONAIE es ISA, una columna organizada, y que todo lo demás es puro vandalismo y violencia y que eso lo pueden controlar. Quizás lo creen genuinamente y no solo es un discurso político. Entonces esto supone que también los partidos deben conectarse con esas demandas insatisfechas, deben contribuir a su organización, a darles el cauce más razonable posible y democrático posible. Lastimosamente se vienen elecciones y sabemos cómo esto incide y juega en los partidos políticos, y esto también puede ser favorable al gobierno, porque los partidos van a estar en otro juego, sin presionar desde la Asamblea el juicio político a Carrillo por el desmedido uso de la represión. Hasta ahora no veo que nadie lo anuncia. Hacen una invocatoria a la Defensoría que prácticamente estuvo callada durante los 18 días. Ya están como decía Alexis, ya están con la calculadora electoral en mano y un poco otra vez desatendiéndose de los grandes problemas sociales y de una tensión que está ahí, ¿no? El paro es la movilización más grande del ciclo democrático que el Ecuador pueda recordar. No se va a desactivar de la noche a la mañana, ¿no? No se debe perder de vista que si octubre de 2019 se desactivó fue porque 6 meses después estábamos en pandemia. Así es. Me parece que este no va a ser el escenario y tenemos un líder popular indígena fuerte que cree en su proyecto, una nueva dirigencia indígena que está conectada con sus demandas sociales, con amplísimos sectores urbanos y rurales organizados.
y que tienen clara las reivindicaciones que van a seguir disputando, y esto requiere músculo democrático y no cálculos electorales o un encierro autoritario en Carondelet. Muchísimas gracias, Franklin. Siempre muy interesante conversar con usted. Muy amable. Muy gentil. Gracias, Franklin.